Origen de las bases de datos y su evolución histórica. El término base de datos fue escuchado por primera vez en un simposio celebrado en California en 1963. En una primera aproximación se puede decir que una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de vista informático, una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Los orígenes de las bases de datos se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Además, también se utilizaban para recoger información sobre las cosechas y censos. Sin embargo, su búsqueda era lenta y poco eficaz, y no se contaba con la ayuda de máquinas que pudiesen reemplazar el trabajo manual. Posteriormente, el uso de las bases de datos se desarrolló a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información o datos, sobre todo desde la aparición de las primeras computadoras. El concepto de base de datos ha estado siempre ligado a la informática. En 1884, Hermann Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadoras, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia. En esta época, los censos se realizaban de forma manual. Ante esta situación, Hollerith comenzó a trabajar en el diseño de una máquina tabuladora o censadora basada en tarjetas perforadoras. Posteriormente, en la década de los 50, se da origen a las cintas magnéticas para automatizar la información y hacer respaldos. Esto sirvió para suplir las necesidades de información de las nuevas industrias y a través de este mecanismo se empezaron a automatizar información con la desventaja de que solo se podía hacer de forma secuencial. En la década de 1970, por lo que respecta a la década de los 70, Edgar Frank Cook, científico informático inglés, conocido por sus aportes a la teoría de bases de datos relacionales, definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales a través de su artículo Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. En la década de 1980 comenzó el auge de la comercialización de los sistemas relacionales y SQL comenzó a ser el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con su sistema de tablas pudieron competir con las bases jerárquicas y de red, como consecuencia de que su nivel de programación era sencillo y su nivel de programación era relativamente bajo. En la década de 1990, la investigación en bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente. Así que desarrollaron herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft Office que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. En la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, en el campo de Internet, la compañía que genera gran cantidad de información es Google. Aunque existe una gran variedad de software que permite crear y manejar bases de datos con gran facilidad, como por ejemplo Link, que es un proyecto de Microsoft que agrega consultas nativas semejantes
a las de SQL, a los lenguajes de plataforma .NET. Hoy en día empieza a haber una gran tendencia alcista por la utilización de bases de datos no SQL. Vamos a aclarar cuáles son las diferencias entre ambas bases de datos y en qué ocasiones debemos elegir un tipo u otro para nuestro proyecto. Diferencia entre las bases de datos SQL y las bases de datos no orientadas a SQL. La diferencia fundamental entre ambos tipos de bases de datos radica en que las bases de datos no SQL no utilizan el modelo relacional. Veamos algunas ventajas de las bases de datos relacionales. Está más adaptado a su uso y los perfiles que los conocen son mayoritariamente más baratos. Debido al largo tiempo que llevan en el mercado, estas herramientas tienen un mayor soporte y mejor suite de productos y add-ons para gestionar estas bases de datos. La atomicidad de las operaciones en las bases de datos. Esto es que en estas bases de datos o se utiliza la operación entera o no se hace utilizando la famosa técnica de rollback. Los datos deben cumplir requisitos de integridad tanto en tipo de dato como en compatibilidad. Las desventajas de los datos relacionales pueden ser la atomicidad de las operaciones, que juegan un papel crucial en el rendimiento de las bases de datos, la escalabilidad, que aunque probada en muchos entornos productivos, suele por norma ser inferior a las bases de datos no SQL. Ventajas de una base de datos no SQL. La escalabilidad y su carácter descentralizado. Soportan estructuras distribuidas. Suelen ser bases de datos mucho más abiertas y flexibles. Permiten adaptarse a necesidades de proyectos mucho más fácilmente que los modelos de entidad-relación. Se pueden hacer cambios de los esquemas sin tener que parar bases de datos. Escalabilidad horizontal. Son capaces de crecer en número de máquinas en lugar de tener que residir en grandes máquinas. Se puede ejecutar en máquinas con pocos recursos. Optimización de consultas en bases de datos para grandes cantidades de datos. Desventajas de una base de datos no SQL. No todas las bases de datos SQL contemplan la atomicidad de las instrucciones y la integridad de los datos. Problemas de compatibilidad entre instrucciones SQL. Las nuevas bases de datos utilizan sus propias características en el lenguaje de consulta y no son 100% compatibles con SQL de bases de datos relacionales. El soporte de problemas con las queries de trabajo en una base de datos no SQL es más complicado. Falta de estandarización. Hay muchas bases de datos no SQL y aún no hay un estándar como sí lo hay en las bases de datos relacionales. Se presume en un futuro incierto en esas bases de datos. Soporte multiplataforma. Aún quedan muchas mejoras en algunos sistemas para que soporten sistemas operativos que no sean Linux. Suelen tener herramientas de administración no muy usables o se excede por consola. Básicamente podemos utilizar las bases de datos no SQL en cualquier tipo de proyecto, pero cuando nos piden ser constantes sin dar posibilidad de error, debemos utilizar una base de datos relacional SQL. Bases de datos clave-valor. Son el modelo de bases de datos no SQL más popular, además de ser la más sencilla en cuanto a funcionalidad. En este tipo de sistema cada elemento está identificado por una llave única, lo que permite la recuperación de la información de forma muy rápida, información que habitualmente está almacenada como un objeto binario. Se caracteriza por ser muy eficiente, tanto para lecturas como para las escrituras. Algunos ejemplos de este tipo de base de datos son Cassandra, Bigtable o HBase. Bases de datos documentales. Este tipo de bases de datos almacena la información como un documento, generalmente utilizando para ello una estructura simple como JSON o XML, y donde se utiliza una clave única para cada registro.
Este tipo de implementación permite, además de realizar búsquedas por clave valor, realizar consultas más avanzadas sobre el contenido del documento. Son las bases de datos no SQL más versátiles. Se pueden utilizar en gran cantidad de proyectos, incluyendo muchos que tradicionalmente funcionarían sobre bases de datos relacionales. Algunos ejemplos de este tipo son MongoDB o CouchDB. Bases de datos multivalor. OpenQM, más comúnmente abreviado como QM, es la única base de datos multivalor disponible tanto como un producto comercial totalmente compatible como en forma de código abierto bajo la licencia pública general. QM tiene un entorno de aplicación administrado en el que se ejecutan programas de usuario, lo que resulta ser en una alta fiabilidad y facilidad de mantenimiento. Las aplicaciones compiladas son portables en todas las plataformas, a menos que el desarrollador incorpore funcionalidades específicas de operación de la aplicación. QM es un entorno de desarrollo y ejecución combinado que permite la construcción de software de aplicaciones en una fracción del tiempo que el que se toman algunos otros conjuntos de herramientas de desarrollo ampliamente utilizados pero significativamente más caros. Las bases de datos tabular son un nuevo tipo de bases de datos que tienen la peculiaridad de que trabajan siempre en memoria, evidentemente para ser más rápidas y tener un rendimiento más óptimo que las bases de datos normales. Son un tipo de bases de datos analíticas nuevas en SQL Server 2012. Las bases de datos tabulares son una parte específica de una base de datos relacional y se montan en SQL Server 2012 como una base de datos analítica. Bases de datos Arrays. Es una zona de almacenamiento continuo que contiene una serie de elementos del mismo tipo. Los elementos de la matriz. Desde el punto de vista lógico, una matriz se puede ver como un conjunto de elementos ordenados en fila. El principio se puede considerar que todas las matrices son una dimensión, la dimensión principal, pero los elementos de dicha fila pueden ser a su vez matrices, lo que nos permite hablar de la existencia de matrices multidimensionales, aunque las más fáciles de imaginar son las de una, dos y tres dimensiones. Esas estructuras de datos son adecuadas para sustituciones en las que el acceso a los datos se realice de forma aleatoria e impredecible. Por el contrario, si los elementos pueden estar ordenados y se va a utilizar acceso secuencial, sería más adecuado utilizar una lista, ya que esta estructura puede cambiar de tamaño fácilmente durante la ejecución de un programa. Para finalizar y como conclusión, una base de datos es una colección de datos o información usados para dar servicios a muchas aplicaciones o al mismo tiempo. En cuanto al requerimiento, podemos decir que cumplen con las mismas tareas de análisis que un software y tiene como característica relacionar la información como vía organización y asociación, donde las bases de datos tienen una ventaja que es utilizar la plataforma para el desarrollo del sistema de aplicación en las organizaciones.